Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a la primera conferencia virtual del programa académico denominado Lunes de Derecho. Este espacio tiene como objetivo brindar un soporte reflexivo y de análisis en temas frecuentes que suele presentarse al ciudadano de a pie en su vida cotidiana, con la intención de otorgarle herramientas de conocimiento para que sepa cómo enfrentarlos. Esta primera conferencia lleva como título Alcances de la Ley 30933, Ley de Desalojo Express. ¿Cómo actuar legalmente ante inquilinos morosos? Al igual que hoy, este ciclo de conferencias se presentará durante todos los días lunes de cada mes y será dirigido a la ciudadanía en general. Mi nombre es Jimmy Torres y en esta oportunidad tengo a mi cargo la responsabilidad de conducir este espacio académico y lo hago acompañado de la grata presencia de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Ana María Martínez Berg. Mientras que en la ponencia principal tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Emilio Valareso Reyes, especialista en la temática a abordar. Enseguida, dejo en el uso de la palabra a la doctora Ana Martínez para que pueda dirigirse a todos ustedes con las palabras de apertura de la presente conferencia. Adelante, doctora. Gracias, Jimmy. Muy buenas tardes con todos y todas, abogados, servidores públicos, estudiantes universitarios y público en general de las diferentes regiones del Perú que nos acompañan el día de hoy. En mi calidad de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, es un placer brindar las palabras de apertura de esta conferencia virtual Alcances de la Ley 30933, Ley de Desalojo Express, cómo actuar legalmente ante inquilinos morosos, y que corresponde a un ciclo de conferencias que vamos a llevar a cabo todos los días lunes, denominado Lunes de Derechos, que tiene como objetivo justamente tratar temas de uso frecuente para el ciudadano. En esta ocasión, cabe decir que esta ley 30933 es la ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial. Fue promulgada el 16 de abril de 2019 y publicada en el Diario Oficial el 24 de abril del mismo año. Esta conferencia entonces busca explicar este procedimiento especial de desalojo mediante la intervención del notario y con ejecución notaria judicial regulado en esta ley. Con esta ley se tiene pues una solución adecuada al problema de permanencia, de la morosidad de los arrendatarios, la informalidad de los contratos de arrendamiento y la percepción, entre otros. En la ley 30933 se explica que el desalojo es un procedimiento especial que le corresponde tramitar al notario en los lugares en los que haya, o en su defecto al juez de paz letrado del distrito en el que se ubica el bien arrendado. Es importante acotar que la función notarial está ligada a dar fe a los actos y los contratos que se celebran ante notario. De allí que a través de la intervención notarial se procura obtener seguridad jurídica respecto del negocio jurídico que es de conocimiento del notario. Como el notario da fe de los actos, tiene la facultad para comprobar los hechos. En efecto, la evolución de la función notarial le ha asignado el conocimiento de asuntos no contenciosos que solo eran de competencia de los jueces. Agradecemos al doctor Emilio Valareso Reyes por haber aceptado la invitación para disertar sobre este tema, y sin más preámbulo les doy la bienvenida a esta conferencia que estoy segura será de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora Martínez, por sus palabras. Quiero permitirme agradecer a cada uno de ustedes, estimado público, por haberse conectado a esta plataforma de manera puntual y de esta manera ser partícipes de esta importante actividad. He de mencionar, estimados participantes, que nuestro expositor invitado contará con 45 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana del chat de esta plataforma. Presentamos la ponencia del doctor Emilio Valareso Reyes, previa lectura de su reseña. El doctor Valareso es abogado, magíster con estudios completos de doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con un curso de especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, en España.
Asimismo, con un curso de posgrado en Derecho de Responsabilidad Civil, Nuevas Fronteras, en la Universidad Castilla-La Mancha, también en este mismo país. Es miembro ordinario del Instituto Peruano de Derecho Civil y miembro honorario del Colegio de Abogados de Ica, Apurímac, Cusco, Moquegua, Ucayali, Ayacucho, Huaraz y Lima Sur. Colaborador permanente de Gaceta Civil y Procesal Civil en Gaceta Jurídica, como también de Actualidad Civil en el Instituto Pacífico. Ha participado como coautor de los siguientes libros: Junta de Propietarios, Defensa de la Posesión, Nuevo Código Civil Arbitrado, bajo el sello de Actualidad Civil en el Instituto Pacífico. En la actualidad es profesor de Derecho Civil en la Universidad de San Martín de Porres, Universidad Científica del Sur y en la Universidad Continental de Huancayo. Adelante, doctor Valareso. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, estimada doctora Martínez, estimado doctor Torres. Es un placer para mí iniciar estas jornadas de los lunes de Derecho con un tema bastante interesante, bastante polémico, como es la ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial, ¿no? Una norma, como bien lo ha anunciado la doctora Martínez, fue dada en el año 2019. Se han pasado ya 5 años, y es importante sobre todo establecer de manera apropiada cómo ha sido la recepción por parte de la sociedad con respecto sobre todo de lo que es el ámbito de los inquilinos morosos, ¿no? Y sobre todo la función tanto del notario como también del juez de paz letrado, ¿no? Tomando en consideración que la ley efectivamente trae acotación determinados requisitos que son indispensables, que deben de cumplirse previamente, ¿no? En una sociedad como la nuestra, donde efectivamente muchas de las cosas que están reguladas no se cumplen, o efectivamente tratan de buscar otra salida alternativa para no caer en cada una de las situaciones o sanciones que vamos a poder observar con el requerimiento del ordenamiento nacional bajo el principio de la buena fe, ¿no? El cumplimiento que tiene que darse estrictamente de cada uno de los requisitos y las consecuencias del caso. Hacer un balance de una norma trae consigo de la mano su utilización, pero también, sobre todo, cómo ha sido recepcionada por la sociedad. Y vemos que efectivamente el ámbito de la intervención notarial, tomando como base la sobrecarga que tenía el Poder Judicial, trajo consigo diferentes cambios, entre ellos, sobre todo, el otorgamiento de procesos de competencia, procedimientos de competencia notarial, ¿no? Con la finalidad sobre todo de descongestionar cada una de estas referencias. Pero en el ámbito de esta ley, y esto también hay que tomar en consideración, siguiente por favor, vamos a poder observar que lo que se buscó en un primer momento, y ese es un tema bastante interesante, es tomar en consideración sobre todo el manejo de establecer un procedimiento donde el desalojo se dé con la intervención del notario y con ejecución judicial. Como todos ustedes saben, el notario no administra justicia. El notario es un funcionario público que da fe de actos que se desarrollan ante él. Entonces, lo que hay que tomar a cotación es como una especie de filtro evaluador que va a tomar en consideración los requisitos que solicita esta ley, y una vez cumplidos al detalle, de manera diligente, ¿no? La evaluación que este profesional del derecho realiza, corre traslado al juez de paz letrado del lugar donde se encuentra efectivamente este tipo de figura. Hablar de desalojo del Perú, en el Perú, es efectivamente un tema que trae consigo analizarlo de diferentes aristas, ¿no? Tomemos como base, por ejemplo, el desalojo por ocupante precario, ¿no? Que dio nacimiento efectivamente al cuarto pleno casatorio. Ahora lo que hay que tomar a cotación es que las causales, ¿no? Porque no se puede aplicar este procedimiento especial a cualquier tipo de desalojo. La propia ley establece determinadas causales que tienen que tomar en consideración, como es el vencimiento del contrato y la falta de pago. Es decir, hay dos filtros que necesariamente tienen que cumplirse para poder yo utilizar esta herramienta normativa y una aplicación de manera puntual. No aplicarlo a todas las otras causales que existen de desalojo, que pueden efectivamente guiarse sobre lo que es el ámbito de diferentes normativas, estrategias, jurisprudencia que se han ido presentando en los últimos años. Entonces, el objetivo de la ley era establecer y regular un procedimiento especial de desalojo mediante la intervención de un notario con ejecución judicial sobre el arrendamiento de bienes inmuebles. Por ejemplo, yo podría utilizar esta norma cuando he llevado un arrendamiento sobre un bien mueble, un carro, por ejemplo. La respuesta es negativa. Se da de manera puntual, y esto hay que tomar a consideración sobre bienes inmuebles, de forma detallada, de manera oportuna, lo señala la ley. Siguiente, por favor.
Vamos a ver sobre todo el ámbito de aplicación, ¿no? Y hay que tomar en consideración quiénes son aquellos que consideren, bajo el ejercicio del concepto de derecho de propiedad, puedan de manera adecuada solicitar lo que es el ámbito de la restitución del bien inmueble. Y vamos a tomar en consideración el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que considere tener derecho de restitución de un bien inmueble contra el arrendatario, ¿no? Entonces acá lo que estamos tomando en consideración es que la propia norma te señala las tres primeras situaciones más comunes que puedan darse con respecto a la solicitud del regreso bajo la base del derecho de restitución, ¿no? O reivindicación, también hay que tomarla de manera clara el objeto de ese concepto que tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Que se ha sometido de manera expresa el arrendatario, es decir, el arrendatario conoce las implicancias de las consecuencias que él ha firmado en la denominada cláusula de allanamiento futuro, ya que vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, esta práctica a lo largo de estos 5 años ha traído sobre todo un pro y contra. Pro porque es consciente de las partes de autorregularse de manera adecuada con respecto a las consecuencias que han aceptado en las cláusulas del contrato de arrendamiento. Pero también tiene una práctica negativa porque dentro de la negociación lo que se busca, ¿no? Es agilizar tiempo, pero en cierta manera muchos arrendatarios y muchos arrendadores hacen caso omiso a la colocación de este tipo de cláusula porque no entienden el sentido que tiene sobre todo para poder llevar a cabo como facilidad, ¿no? Ante este tipo de figura como tal. No están comprendidos, por ejemplo, la desocupación por motivo de contratos de alquiler-venta, arrendamiento financiero u otros tipos de contratos que incluyan pago para adquirir la propiedad del inmueble. Entonces aquí, en el ámbito de aplicación, nos habla sobre todo de aquellas fronteras o filtros que nos van a decir qué situaciones son aquellas en las cuales solo es aplicable esta ley. Es decir, te establece de manera bastante puntual, clara y directa cuáles son las situaciones en las que está inmerso este tipo de figura. Siguiente, por favor. En el ámbito de la competencia, lo que hay que tomar como un primer punto de quién debe de conocer este procedimiento especial. El primer punto es los notarios de la provincia en la que se desarrolla y se ubica el bien inmueble arrendado para la constatación de las causales de desalojo. La constatación es la verificación de cada una de las situaciones que son solicitadas, ¿no? Por la persona afectada, en las cuales esa verificación que va a hacer el notario va a traer consigo su aprobación, ¿no? Ese filtro que va a llevar a cabo, va a traer consigo dar el visto bueno de la aceptación de que el motivo del pedido está debidamente fundamentado. El juez de paz letrado es la otra autoridad que es inmersa en este tipo de figuras, ¿no? Dentro del distrito en el que se ubica el inmueble, arrendado para ordenar y ejecutar el lanzamiento. Es decir, lo que busca es que esa acta que va a redactar el notario tenga pues un principio, una naturaleza ejecutiva de manera directa, ¿no? Y que deseamos sobre todo pueda ser efectivo el retraso, ¿no? Ahora, la situación pinta de otra manera, tomando en consideración pues que muchas veces las personas que arriendan pues no actúan de buena fe, ¿no? Entonces, al no actuar de buena fe, definitivamente pueden utilizar medios procesales en los cuales el notario, al no tener la capacidad de administrar justicia, debe derivar mediante oficio todo lo actuado para que el juez de paz letrado pues desarrolle la administración de justicia, que es su verdadera función. Y lo que va a traer como base, y eso también hay que tomarlo como una idea referencial, es que se siga, ¿no? El clásico procedimiento de proceso de desalojo que dura pues 4 o 5 años como promedio, ¿no? Entonces, eso es lo que se trató de evitar, eso es lo que se ha tratado efectivamente, ¿no? Que tomar en consideración como una referencia bastante adecuada en el manejo de cada uno de los resultados que deben ser tomados en participación para el desarrollo de cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, esto creemos nosotros son enfoques que pueden, sobre todo, verse compaginados en lo que es el ámbito de los resultados que tienen que ser tomados en consideración al momento de estudiar de forma plena cada uno de estos atributos, ¿ya? Voy a ponerme los audífonos para que haya un mejor audio. Sí, doctor, por favor, porque nos hacen esa precisión las, Ya, a ver, ahora ahí. sí, a ver, ahora sí, confírmenme. ¿Qué tal el audio? ¿Se escucha mejor? ¿Qué tal, qué tal? Sí, se oye,
Sí, yo oigo A bien. ver, ahora sí, ¿se escucha bien, por favor? Confírmenme. ¿Qué tal, doctor Torres? ¿Todo bien? A ver, confírmeme. De mi parte se oye bien, pero vamos a A ver, ver, esperemos que a ver. los asistentes nos precisen. Ya, no hay ningún problema. Para Mm, poder proseguir. Ya me coloqué los audífonos. Sí, ahora sí me dicen que sí, está mejor. Sí, Ya, se escucha no, bien. al contrario, más bien muchas gracias por el aviso. A Entonces, como ustedes. les venía diciendo, la participación de cada uno de estos funcionarios, ¿no? Va a traer consigo complementarse en otorgar una salida rápida ante este tipo de coyunturas o situaciones que son cada vez más comunes, ¿no? Entonces, lo que se busca, en cierta manera, es evitar, y eso también hay que tomar en consideración, los clásicos procesos de desalojo que duran pues 5 años, 6 años, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la carga procesal que viene desarrollándose en nuestro país desde hace tiempo, ¿ya? Entonces, continuemos por favor. Vamos a seguir analizando la propia norma. Vamos a ver un primer filtro, que son los requisitos de procedibilidad, ¿no? Entonces, esto lo que tiene que tomarse en consideración es que lo primero va a recaer sobre bienes inmuebles. Todas las demás clases de bienes no entran dentro de la aplicación de la presente ley. Y lo que te solicitan es que ese bien inmueble se conozca plenamente las características que éste tiene de manera inequívoca y que el contrato de arrendamiento debe consignarse de manera detallada, de manera diligente, cada una de las características que permita sobre todo su ubicación, ¿no? Ahora, también lo que hay que tomar en cuenta es que no es sobre un contrato, ¿no? Si podemos decir así, como documento interno que pueda surgir de forma apropiada. Te pide, sobre todo, que ese contrato que va a ser materia de evaluación está ahí contenido en el formulario único de arrendamiento inmueble destinado a vivienda, ¿no? En el cual uno recurría al mismo para poder financiar su futura vivienda de manera que obtenía un crédito. ¿No? Y está regulado en el decreto legislativo 1177. Y también, y hay que tomarlo en consideración, el contrato de arrendamiento puede estar destinado a vivienda, comercio, industria y otros fines, ¿no? También lo que hay que tomar en consideración, sobre todo para este tipo de figura, las modificaciones o adendas al contrato de arrendamiento deben cumplir con la misma formalidad que el contrato primigenio, ¿no? Entonces acá lo que estamos hablando es la presencia de lo que es el ámbito referido a la escritura pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese era uno de los primeros óbices o las primeras dificultades que surgían debido a los altos costos de dinero que podía traer consigo la emisión como tal, ¿no? Por eso dice, o en escritura pública, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que tomar acotación es cada notario, como profesional del derecho, pone su propio costo y por ende, lo que toma en consideración sobre todo es que el acceso al pago de ese tipo de figura notarial no es barato. Entonces, por ende, muchas de las personas se desanimaban justamente a recurrir por eso, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que se ha venido dando es que sea un documento con firma notarial legalizada y ya no recurrir a la escritura pública, ¿no? Porque eso había sido, de acuerdo a las estadísticas que se han venido dando durante estos últimos años, uno de los principales motivos por los cuales las personas no recurrían justamente a este tipo de contratación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces del contenido, ¿no? Retrocedemos una, por favor. Retrocedemos una. Retrocedemos una. Ya. Vamos a ver el contenido. Entonces acá habla de la estructura. Y habíamos hablado previamente a la denominada cláusula de allanamiento a futuro, ¿no? Es decir, con esa visión de poder evitar, ¿no? El tránsito y las complicaciones y los problemas que puedan darse por respecto a la morosidad, al no pago, al no querer desocupar, ¿no? Se ha creado esta figura de la cláusula de allanamiento que no es únicamente particularidad del Perú, ¿ah? Proviene mucho sobre todo de lo que son las cláusulas que se utilizan en otros países de Latinoamérica como en Europa, con la finalidad de que el arrendatario, sobre todo, conozca plenamente las consecuencias de darse alguna controversia, algún litigio, alguna situación donde no se ponen de acuerdo, saber efectivamente los procedimientos o las situaciones que van a devenir en el desarrollo como tal, ¿saben? Y esta cláusula
lógicamente trae consigo la devolución del bien por la persona que lo tiene arrendado como consecuencia del vencimiento del plazo o la resolución por falta del pago de la renta. Son las dos únicas causales en las cuales yo puedo utilizar esta ley, no otras. Y esa cláusula de sometimiento expreso o allanamiento tiene sobre todo que establecer como causal el vencimiento, es decir, por el paso del tiempo. Yo he firmado hasta el 31 de diciembre, entonces el 1 de enero, el 2 de enero ya estaría óptimo, ¿no? La situación para poder aplicar este tipo de contrato. O la resolución por el falta de pago de renta, ¿no? Que es una situación muy común. Venimos de una época de pandemia donde efectivamente muchas veces las personas al quedarse sin trabajo no tenían cómo poder cumplir la merced conductiva, ¿no? Y el juez de paz letrado ordene y ejecute el desalojo, es decir, luego de la evaluación del primer filtro del notario, la segunda, que ya es la más concreta, operativa, porque esas son las facultades que tiene el juez de paz letrado del distrito donde se encuentra el bien inmueble, va a aplicar lo que es el ámbito del desalojo, ¿no? Entonces, la cláusula de sometimiento expreso a la presente ley contiene de manera indubitable una decisión de colocar este tipo de cláusulas para poder salvar el engorroso de que es este tipo de proceso normal, pero es decisión de las partes, no hay ninguna imposición. Puede ser de que el contrato de arrendamiento las partes no quieran, el arrendatario no quiera colocar eso, por lo cual ahí se truncaría y no se firmaría nada, pero hay otras donde sí acepta estas condiciones para poder agilizar bajo el principio de economía legislativa, bajo el principio de economía procesar, lo que es el ámbito del esfuerzo, tiempo y dinero, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar de manera adecuada, que es resultado de la decisión de las partes, y ellos deciden ir a la competencia del notario provincial, ojo, eso lo desarrollamos en la primera parte de la ley, y que él desarrolle la verificación de esta causal y la tramite, ¿no? Mediante un acta y la traslade al juez para su ejecución de manera adecuada. Ahora, el tema es que no se puede llevar a cabo esta ley sobre aquellos contratos donde dice se entregará al último día útil en dinero en efectivo. No, acá lo que hay que tomar acotación, y esto es una figura que se va dando sobre todo por el riesgo de manejar dinero en efectivo, aunque hoy ya con el paso del tiempo lo que abunda son el dinero virtual, por ejemplo, ¿no? Pero lo que nos estaba estipulando, y esto también fue uno de los óbices por los cuales la gente no quería, ¿por qué? Porque una vez al consignar la cuenta como tal, podía ser materia de seguimiento, por ejemplo, de la SUNAT, ¿sí o no? Para poder llevar a cabo la cantidad de ingresos que tenía la persona natural o jurídica que alquilaba los mismos. Entonces, lo que señala es que si yo quiero llevar a cabo el procedimiento especial que estamos explicando, tengo que consignar una cuenta, ¿no? De una empresa de sistema financiero, una caja de ahorro y créditos, por ejemplo, una financiera, un banco, una caja municipal, por ejemplo, ¿no? Donde, luego de la supervisión de la banca y seguros y AFP, para que el arrendatario abone la renta convenida en el contrato de arrendamiento. En caso que la cuenta sea modificada, el arrendador debe poner conocimiento al arrendatario de dicha situación mediante una carta notarial, mientras que no se efectúen los pagos serán realizados en la cuenta primigenia, van a seguir siendo contabilizados, ¿no? Entonces acá trata en cierta manera de ser minucioso en lo que es el pago y la concretización de la merced conductiva para que no puedan surgir la figura de el no pago de la renta, ¿no? Oye, pero yo ya cambié de cuenta, ya la que te di era del BCP, ¿no? Con la que era del BBVA, pero ¿por dónde me avisaste? Por un WhatsApp. No, no tendría valor. Tendría que ser con un documento de fecha cierta, ¿no? Entonces aquí entra a tallar, por ejemplo, el grado de seguridad de instrumentos por los cuales yo pongo aviso. Y en este caso, pues sería, por ejemplo, un documento notarial como la carta para poder avisar y dejar constancia de la contabilidad y del manejo del mismo. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver el tema de los requisitos. Ahora, lo que hay que tomar en consideración es, y eso hay que tomar la acotación, que esta norma fue dada antes de la pandemia, el desalojo se presenta por escrito, señalando el nombre del propietario o el de aquel que tenga el derecho a restituir el bien inmueble. Vemos nosotros que con todos estos cambios, el ámbito virtual podría ser una de las causales que puedan modificar esta norma, ¿no?
Ahora, su domicilio, el documento de identidad, la firma y firma electrónica, el documento de identidad electrónico, así como el nombre del arrendatario, su domicilio contractual, porque una cosa es, por ejemplo, yo le alquilo a una entidad, ¿no? Una cosa es el domicilio, ¿no? Tributario y otra cosa es su domicilio contractual, donde están sus oficinas. Suele no coincidir, ¿ah? De ser el caso, su documento de identidad, en caso de que sea persona natural. A la solicitud de desalojo, ¿qué debo de adjuntar? Y eso va de la mano con el arrendador, ¿ah? De las funciones que se tienen, ¿no? Por ser interesado en que cambien efectivamente cada uno de los términos. Primero, el original o la copia legalizada del formulario que hicimos acotación cuando es un arrendamiento para vivienda, para fines comerciales, etcétera, o de la escritura pública, que también hicimos acotación cuando analizamos los artículos 4 y 5, el original o la copia legalizada de la carta notarial cursada al arrendatario en el inmueble, materia de desalojo y a su domicilio contractual para hacer el caso, ¿no? Bueno, sobre este documento ha surgido efectivamente bastante polémica, ¿no? Porque en cierta manera dicen que eso pone en autos, ¿no? Y por eso una formalidad, porque ya no se podría aplicar lo que es la renovación automática, ¿sí o no? Entonces ahí se expresa de manera concreta la voluntad de no continuar con el vínculo jurídico. Y sobre todo, señalando en ese documento que se quiere poner fin como consecuencia del vencimiento del plazo por la resolución por falta de pago según corresponde, ¿no? Solo puede ampararse por las causales establecidas en el artículo 7 de la presente ley y las partes pueden recurrir ante las autoridades competentes a efectos de exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas, ¿no? Como por ejemplo el pago de tributos, ¿no? Tanto a la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Que hayan derivado de lo que es la vigilancia, la luz, el ornato, ¿no? Que son situaciones que puedan quedarse impagas, pero que necesariamente tienen que solicitarse para, en cierta manera, no dejar con ningún pago pendiente a el inmueble el cual se quiere recuperar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Vamos a las causales. Y acá hay que ser, sobre todo, y hay que tomarlo en consideración de forma muy precisa, que son dos. Primero, el vencimiento del plazo del arrendamiento. Hemos puesto un ejemplo. Si yo, el contrato es hasta el 31 de diciembre, ya el primero, ¿no? El 2, ¿no? Tomando como base el día útil, porque el primero casi siempre es considerado feriado, ¿no? Digamos, día útil, ¿no? No día natural, ya la persona podría utilizar esta ley para lograr efectivamente el regreso del bien a su como titular del mismo. Ahora, el incumplimiento del pago a la renta convenida, de acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento, el monto, las fechas, si no se ha establecido el plazo alguno, se aplica lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 1697. Entonces, ¿esto para qué trae consigo de manera remisiva el Código Civil? Lo que busca sobre todo es constatar el cumplimiento del pago de la renta y el notario solo considerará la constancia de transferencia o depósitos realizados a través de la cuenta de abono. No, mire que yo le plineé, no, que yo le yapié el pago, no, que yo le di en su mano. No, eso no va a ser tomado en consideración porque la propia norma te estipula que la única manera de contabilizar el pago es llevando a cabo el depósito o transferencia a través de la cuenta que fue señalada primigeniamente en la elaboración del contrato de arrendamiento. ¿Saben? Hasta antes de la recepción de la carta notarial a que se refiere el inciso 2 del artículo 6.2, ¿no? Si yo le mando la carta notarial, por ejemplo, a mi arrendatario, y luego él quiere pagarme y me manda los vouchers con el ingreso de dinero, estos ya no tendrán valor para asegurar la continuidad del contrato de arrendamiento. Eso es lo que hay que tomar como una idea bastante referencial, porque lógicamente puede traer consigo diferentes formas de tratar de evadir la ejecución del mismo, aduciendo, por ejemplo, que estoy al día en mis pagos, ¿no? Entonces ahí comienza la oposición que pueda derimir, cuestionar sobre todo cada una de estas referencias. Siguiente, por favor. Entonces, importante es la medición del tiempo, ¿ya? Vamos al procedimiento en sí. Primero, el notario recibe la solicitud, constata el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad que hemos analizado y el contenido del contrato de arrendamiento y los requisitos de la solicitud que habíamos señalado en la ley. El notario notifica al arrendatario del inmueble en materia de desalojo y su domicilio contractual,
¿no? Efectivamente, por ejemplo, puede ir, ¿no? En una diligencia o efectivamente ver que el DNI coincide, ¿no? Con lo que es el ámbito de lo consignado como tal, ¿no? En el caso de ser persona natural, por ejemplo, ¿no? De ser el caso para que dentro de 5 días hábiles de recibida la comunicación acredite no estar en curso de las causales señaladas dentro del artículo 7. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que tomar en consideración es que bajo el derecho de defensa, el notario traslada la solicitud que le ha llegado. Ahora, el arrendatario, y aquí también hay que tomar acotación porque es un tema de interpretación, ¿ah? Solo podrá defenderse en una oposición sustentada en estas 3 causales. La renovación o prórroga del contrato con las mismas formalidades que el contrato primigenio, es decir, que se llevó a cabo la renovación o prórroga, ¿no? Y aún así, ¿no? Él tendría que exhibir un documento con las formalidades del caso, es decir, por ejemplo, con el formulario o con la escritura pública, y entonces ahí se va a constatar la fecha, ¿no? Porque el notario tiene un registro donde está detallado cada uno de los actos que lleva a consideración, la constancia de transferencia o depósito de pagos de la renta realizados en la cuenta de abonos, con lo cual puede recurrir a solicitar información a la SBS, ¿no? La constancia, le pueden enseñar los vouchers, ¿no? Hay vouchers electrónicos, digitales, ¿no? Que efectivamente luego de la verificación del caso puede llevar a cabo como tal. O, por ejemplo, el incumplimiento de las formalidades establecidas por la ley, ¿no? Entonces esto también hay que tomar en consideración, ¿no? De que no se ha desarrollado, por ejemplo, el lapso de tiempo, no se colocó la cláusula de allanamiento, es decir, ya no podría el notario intervenir porque no estaría encajando de manera apropiada las situaciones que puedan, sobre todo, establecerse para poder encaminar este procedimiento dentro de la competencia notarial. ¿Qué es lo que sucedería ahí? Lo que sucedería ahí es que todo lo avanzado por el notario hace un oficio, hace un expediente y lo traslada al juez de paz letrado para que él proceda a tomar las riendas de este proceso como tal, ¿no? Entonces, el notario con la respuesta del arrendatario, señalada en el punto 8.2, que son lógicamente los 5 días hábiles, ¿ya? Lo que hace, efectivamente, tomando en consideración, constata que las causales que se han señalado puedan o están concretizadas en la realidad. ¿Está bien? Extiende un acta no contenciosa, dejando constancia de manera fehaciente, ¿no? Indubitable del contrato de resolución de la misma por falta de pago, con la declaración de procedencia de desalojo, lo que protocoliza en el registro notarial de asuntos no contenciosos. Y esa acta, ¿no? Efectúa el notario luego de las verificaciones, de actuar diligente, ¿no? Se convierte o tiene la categoría de título ejecutivo para proceder sin más trámites al lanzamiento como tal. Y remite una copia legalizada del expediente al juez de paz letrado del distrito en el cual se ubique el bien arrendado a efectos de que proceda conforme al artículo 9, ¿no? Entonces ahí lo que podemos tomar en consideración es las situaciones que puedan efectivamente tomar como idea referencial, ¿no? Entonces, se ha hablado de muchas salidas, y acá se ve pues la capacidad de buena o mala fe que tienen los abogados, en la cual, por ejemplo, si yo hago un contrato de arrendamiento con una persona X y él tiene un conviviente, y el conviviente se opone a este procedimiento, bajo la figura del debido proceso como tercero, ya no podría establecerse el desalojo como tal, por ejemplo. Es una cuestión bastante interesante en el cual las salidas que han creado los abogados, ¿no? De las partes que han sido comunicadas bajo esta figura han tratado de buscar una variante, de desvirtuar la ejecución, sino llevar este tipo de figuras al proceso tradicional de desalojo, el cual efectivamente es una situación que con esta norma se ha querido evitar desde un inicio, ¿no? Entonces eso también hay que establecerlo de manera tal que permita, en cierta manera, un alcance apropiado, sobre todo tomando en consideración quiénes sí pueden intervenir y quiénes no. En una futura propuesta de análisis, lo que debería hacerse es toda persona interesada, excepto, ¿no? El arrendatario, solo, única y exclusivamente la persona que aparece en el contrato puede formular la oposición, no ningún tercero. Entonces, habría que examinar, lógicamente, las consecuencias de los puntos de vista que puedan hacerse presentes justamente ante este tipo de referencia. Siguiente, por favor.
Las formas de finalizar el desalojo notarial. ¿Ya? Primero, no se configura alguna de las causales que hemos estudiado, ¿no? En dicho caso, el notario finaliza el trámite comunicando esto al solicitante y las partes acuerdan su finalización en cualquier momento del procedimiento. Y en este caso, el notario levanta el acta no contenciosa. Yo creo que lo segundo, muchas veces se da sobre todo porque llevar a cabo, ¿no? Queramos o no, se habla de una ejecución y las personas, ¿no? Tanto el arrendatario y el arrendador buscan evitarse problemas. Creemos que la propia vía permite una salida salomónica, ¿no? Donde lo que debe de darse sobre todo es un acuerdo entre las partes con el objetivo de llevar a consideración este tipo de alternativa de solución adecuada. Una es que, por ejemplo, si están bien los pagos, no podrían. Ahora, el otro, el vencimiento, si todavía está vigente. Entonces, ahí, si yo trato de utilizar esta figura para meter presión, ¿no? No tendría asidero. ¿Por qué? Porque no recurriría a cumplir cada una de las exigencias que previamente habían sido estipuladas como tal, ¿no? Pero, sobre todo, si uno puede analizar de forma previa, lo que podemos ver es que también da la posibilidad de esta ley, tomando en consideración que las partes puedan llegar de forma apropiada a un entendimiento, a una salida previa, con base sobre todo a el principio de economía procesal, ¿no? En este caso, economía procedimental sería, sobre todo tomando acotación que su naturaleza efectivamente debe ser tomada como no contenciosa. Siguiente, por favor. Vamos a ver la tramitación judicial del lanzamiento. O sea, ya hemos pasado un primer filtro donde no se ha logrado un entendimiento, sino ya el notario, sobre todo, ha tomado en consideración que tomemos en cuenta de que ha cumplido con cada uno de los requisitos que establece la ley, ¿no? ¿Qué pasa cuando recibe todo ese expediente de parte del notario, el juez de paz letrado del distrito donde se encuentra el bien inmueble? Por ser un procedimiento especial al cual señala la ley, el interesado formula una solicitud de lanzamiento dirigida efectivamente al juez competente con la autorización del letrado y el pago de la tasa judicial respectiva para que sea trasladada por el notario conjuntamente con copia legalizada del expediente notarial, ¿no? Ahora, una vez recibida, tendría 3 días hábiles, ¿no? La solicitud del interesado y las copias legalizadas del expediente. El juez de paz letrado verifica los requisitos de la solicitud y emite una resolución judicial en el que dispone el lanzamiento. Acá lo que hay que tomar acotación de repente en la parte notarial puede ser rápida, pero en el tema de recepción, tomando como base la cantidad de procesos que tiene el juez de paz letrado, es una de las más grandes críticas de que no se cumple, excepto que sean pues, jornadas maratónicas, ¿no? De 24 horas, como se han venido haciendo para ponerse al día diferentes juzgados, para poder optar sobre todo por una respuesta o salida como sí lo estipula dentro de los plazos que señala la ley. ¿Está bien? Y emite la resolución judicial en la que dispone el lanzamiento contra el arrendatario o contra quien se encuentre en el inmueble. Es decir, aquí también hay que tomar acotación, ¿no? Porque él dice el arrendatario o contra quien se encuentre. Acá puede darse una figura de un arrendatario, ¿no? Que él pueda oponer, por ejemplo, ¿no? Alguna acción con la finalidad de que no pueda sacarse un interdicto, ¿no? Pero ya hemos hablado que ese tipo de figura no se daría porque las dos únicas causales, ¿no? Deberían de estar estipuladas, pero ahí viene pues la mala fe del abogado que al cliente lo guía hacia caminos incorrectos y utilizar leguleyadas, entendemos así, con la finalidad de retrasar cada una de estas propuestas, ¿no? De lanzamiento de manera adecuada. Ahora, la resolución judicial, eso va a demorar tomando como base la carga. O sea, esto es un planteamiento y por eso es que esta norma no ha tenido tanta la acogida que se esperó. ¿Por qué? Porque el tema del cumplimiento de los 3 días, las copias notificadas, el pago de las tasas y la tramitación por mesa de partes hasta que llega al despacho del juez, no cumple con ese requisito principal del tiempo, que es lo principal alternativa por la cual se optó por esta norma y el tratamiento y el trámite que se desarrolló de forma adecuada, ¿no? La resolución judicial en la que dispone el lanzamiento contra el arrendatario contra quien persona que se encuentre en el inmueble. Si hay un conviviente, este podría utilizar algún recurso judicial para impedir el tratamiento y la respuesta es sí. Eso también hay que tomarlo como una idea bastante referencial en el manejo sobre todo de cada uno de estos planteamientos, ¿no? En caso de darse resistencia,
que vamos a poder observar, sobre todo, es que se puede dar el descerraje, ¿no? Y de encontrarse cerrado el inmueble y la resolución judicial es impugnable sin efecto suspensivo. Es decir, ya una vez consumado, puede proseguir el proceso, ¿no? Pero ya no hay vuelta atrás con respecto a al regreso del bien hacia el titular, ¿no? Que efectivamente inició el trámite de forma apropiada en su debido momento. Siguiente, por favor. Vamos a ver el tema del juez de paz letrado, y acá también hay que tomar acotación, pide la intervención de la Policía Nacional del Perú para que los 2 días hábiles contados desde el día de la notificación, obligatoriamente y bajo responsabilidad, preste asistencia y garantía para la ejecución del desalojo en los plazos indicados en resolución judicial. Y eso también es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque muchas veces la propia institución no cuenta con los efectivos y ellos son los que ponen las trabas para la efectual, ¿no? Ese es un tema ya de distribución de personal, como también de logística, para poder desplazarse al lugar donde se va a llevar a cabo el lanzamiento, ¿no? Entonces, esto lo que plantea es, si podemos decir, una situación a veces utópica, porque toma como base circunstancias que muchas veces no se van a cumplir, tomando en consideración que las otras instituciones que indirectamente intervienen en este el lanzamiento muchas veces no cuentan con la logística que sí tiene, por ejemplo, tanto el notario o, en su caso, en el mejor de los casos, tiene el juzgado de paz letrado, ¿no? Entonces eso también se suma de manera adecuada a las referencias que deben ser tomadas en consideración bajo este tipo de referencias, ¿no? Y bajo responsabilidad preste asistencia, ¿no? A la ejecución de la resolución judicial, tomando como base la forma y los plazos indicados, ¿no? Combinando el trámite de lanzamiento, el interesado podrá solicitar ante el mismo juez el pago de las costas y los costos del proceso, así como los servicios notariales derivados del desalojo, y tiene pues la base legal del artículo 417 y 419 del Código Procesal como tal, ¿no? Y es ahí, ¿por qué? Porque lo puede solicitar no ante el notario, sino lo va a solicitar ante el juez, porque aquí, ahí ya él, por la potestad jurisdiccional que tiene, puede de manera directa justamente llevar a cabo este tipo de sanción económica hacia la parte perdedora de este tipo de proceso, ¿no? Tomando en consideración que hay que ser sinceros, es una pérdida de dinero que tiene que ser reencausada de forma adecuada, ¿no? Y está en su derecho, eso lo regula sobre todo la base legal del artículo 417 y 419 del Código Procesal Civil. Siguiente, por favor. Vamos a ver las disposiciones complementarias y finales. Siguiente. Y acá nos hablan, sobre todo, de la ley 2662, que es la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, y en todo caso, lo regulado en la presente ley se aplicará el Código Civil, Procesal Civil, ley de competencia notarial, según corresponda, ¿no? O sea que hay un criterio diferenciador, sobre todo, que debe ser tomado como idea plena para llegar a una solución de forma apropiada. La elección del notario es libre, ¿no? El solicitante tiene derecho a tramitar en el notario de su libre elección cualquier distrito como tal, ¿no? Y trae consigo la modificación del decreto legislativo, ley de notariado, con respecto a la exigencia de la minuta, ¿no? Sobre todo el arrendamiento de inmuebles, la ley señala el proceso especial de desalojo con intervención notarial y otras que la ley señala, ¿no? Porque ahí te pide efectivamente que el contrato de arrendamiento tenga que ser desarrollado de forma plena a través de escritura pública. Entonces eso trajo consigo de que se presente justamente toda una serie de situaciones donde sobre todo los gastos, ¿no? Y los rostros sean mayores de una manera tal que no puedan ser afrontados de manera que sea la simplicidad, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto de ley, como les comenté, que pedía, solicitaba sobre todo, de que sea dada a través de un contrato con firmas legalizadas y no recurrir a la escritura pública porque los costos serían pues mucho mayores, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, en la única disposición transitoria que tuvo esta ley, nos habla de que su aplicación se va a dar a los contratos de arrendamiento anteriores de la vigencia, ¿no? Y los contratos que se celebraron dentro del marco del régimen de promoción de arrendamiento para vivienda que hizo el Ministerio de esa cartera, regulada en el decreto 1177, formularios, ¿no? Que fueron llevados a cotación,
y los anteriores a este podrán acogerse en la presente ley siempre y cuando se suscriban una adenda. O sea, yo puedo hacer un contrato sin la cláusula de allanamiento futuro, sin la consignación de la cuenta, por ejemplo, pero si hago una adenda, por habiendo renovado, ¿no?, mi contrato de arrendamiento y señalo eso, no habría pues ningún tipo de observación en el desarrollo, sobre todo principal de las consecuencias que quiero establecer de forma adecuada, ¿no? Y siempre y cuando suscriban una adenda que cumpla con las mismas formalidades establecidas en el contrato de arrendamiento, y es un requisito pues indispensable, ¿no?, que permita en cierta forma no caer en una situación de desvirtuar. Dice, oye, pero yo ahí hice mi contrato de arrendamiento tomando formatos anteriores antes de esta ley, inclusive después de esta ley, pero no me ha acogido a la rapidez que esta tiene. ¿Qué puedo hacer? Pues hacer una adenda cuando se den las renovaciones del caso, por ejemplo, incluyendo cada una de las exigencias que ahora se señalan de forma directa. Siguiente. Quiero culminar estableciendo que en estos 5 años, esta ley no ha dejado de tener polémica, sobre todo por los temas sensibles que ha recurrido, pero también, sobre todo, por el alto costo que en determinada forma de práctica se ha querido hacer del mismo. Entonces, eso también ha traído consigo de que muchas veces no sea de rápida aceptación por parte de la comunidad jurídica, y lo que ha desatado muchas veces ha sido rechazo, pero también hay que destacar el lado negativo, que los abogados muchas veces han interpuesto, ¿no?, materias de defensa que no corresponden solo con la finalidad de dilatar, ¿no? Y eso denota pues mucha mala fe, tanto procesal como sustantiva por parte de los intervinientes en un contrato de arrendamiento. Bueno, eso sería todo. Quiero agradecer nuevamente al Ministerio por la invitación, inaugurando los lunes de Derecho, como también al doctor Torres y a la doctora Martínez por la invitación. Muchas gracias. Gracias, doctor Remilio Valareso, por su ponencia. Pese a los inconvenientes técnicos de audio, hemos sabido escuchar la importante presentación que ha tenido usted para nosotros y producto de ello se han dado algunas consultas en la cual usted también puede darle lectura, doctor, si, si tuviera la amabilidad. Nos han hecho algunas consultas parte de las 1000 personas que se han conectado el día de hoy y a las cuales agradecemos por estar atentos a esta difusión y a esta conferencia. A ver, voy a revisar. Ahora sí se escucha bien, ¿no, Jimmy? Sí, sí, se oye bien, doctor. Ya, gracias. A ver, vamos al bloque de respuestas. Dice, al término de la conferencia, ¿dentro de cuántos días se emiten los certificados? Bueno, eso ya es, eso te pregunta, o sea, dice, Sí, sí, entonces es necesario realizar el contrato con el formulario único de arrendamiento para poder hacer válido el desahogo notarial, o para qué exactamente nos sirve este formulario. Bueno, para responder las preguntas de Aide Carpio. Lo que pasa es que esa es una de las modalidades aceptadas por la ley, no es la única. La otra es que se haga un contrato de arrendamiento por escritura pública, como bien lo señala. Lo que pasa es que ese formulario fue dado en el Diario Oficial del Peruano mediante el Decreto Legislativo 1177 para uniformizar a todos aquellos que solicitaban el arrendamiento para poder tengan una finalidad, que es el tema de vivienda, ¿no? Adquirir su vivienda como tal, y eran empadronados por el ministerio de esa cartera con la finalidad de llevar un control de todos aquellos que se habían sometido justamente al mismo. Luego, acá viene otra pregunta de Gerardo. Dice, si el contrato no fue realizado con firma legalizada, ¿cuál sería el procedimiento para el desalojo por incumplimiento de pago? En la forma tradicional, el clásico desalojo, ¿no?, que está regulado en nuestro Código Procesal Civil, ¿no? En este caso, con firma legalizada es la manera del documento interno, ¿no?, que uno va a la notaría para dar fe del acto del cumplimiento del tiempo, de la existencia del documento, pero acá lo que te pide necesariamente es que tenga que ser por escritura pública, ¿no? A ver qué dice Dante. Para alquilar se tiene que saber a qué persona. Sí, estoy de acuerdo. Se tiene el Infocor e inquilinos morosos para saber su perfil, mas los datos son incompletos. Para registrarlos tienen que estar judicializados. No están los inquilinos que no pagan y se van sin pagar. Otros que se van y destrozan el local. ¿Cómo se puede saber un exacto perfil del inquilino? Bueno, es una pregunta abierta, estimado Dante, pero es una realidad que nosotros hemos vivido y vivimos, ¿no? Lo que hay que tomar acotación es que el Infocor, como también las centrales de riesgo, no dan una radiografía clara ni actual de las personas, ¿no? Y yo creo que esto va de la mano, sobre todo,
llevar a cabo un seguimiento de la vida financiera que tiene la persona, puede ser un aspecto, y otra sobre todo tomando en consideración el número de procesos que ha tenido ante el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, a ver cuántos procesos de obligación de dar suma de dinero tiene, tomando en cuenta, por ejemplo, que en el Perú no existe prisión por deudas, salvo alimentos, ¿sí o no? Entonces eso también da pie justamente a que las personas caigan en ese tipo de incumplimientos, ¿no? Deberían de existir, como existen, diferentes tipos de salidas que en cierta manera coaccionan de forma directa este tipo de tratamientos, ¿ya? A ver, dice, de 2019, ¿en cuántos casos se ha aplicado el desalojo express? ¿Qué cantidad a nivel macro, teniendo referencia a Lima? Bueno, acá es un asistente anónimo. Lo que sí te podría decir, porque no tengo el número exacto, es que no ha logrado una cifra masiva. De existir, ha existido, y muchas veces podríamos estipular, no ha calado tanto por el alto costo que esta tiene. Marlos Escenario nos dice, ¿puede el arrendatario fundar su negativa de desocupar y restituir el inmueble al señalar que primero debe devolverse la garantía, así como se realice el pago de reparaciones y o mejoras realizadas en el inmueble? No, ¿por qué? Porque bien claro habla de que esas dos situaciones no son materia de discusión en este procedimiento especial. ¿Ya? Entonces, cuando se hace esa contestación dentro de los 5 días hábiles, si yo ponga como base eso, no traería consigo dejar sin efecto el procedimiento que yo he iniciado. ¿Por qué? Porque son causales que expresamente la propia ley me ha señalado no serían viables de ser aceptadas y reguladas de forma plena. Dice, la realidad es que el inquilino deuda ya no quiere dejar el local porque sabe que lo tomará por lo menos 9 meses al propietario hasta que ejecute. O sea, 9 meses que va a estar en el local gratis. Se demuestra en las conciliaciones que no asisten. Bueno, ahí lo que nos dice este asistente anónimo es una gran verdad, ¿no? Nosotros es un problema álgido y no es un problema pues de ahora que se ha podido solucionar con esta red. Nosotros podríamos decir que lo que hemos expuesto el día de hoy es una alternativa de solución. Ahora, que muchas veces no se ha practicado, como yo lo he dicho, por diferentes factores. La falta de buena fe, la falta de dinero, que los plazos no se cumplan, ¿no? Pero nosotros si vamos a estar en una sociedad como la nuestra, donde lamentablemente busquemos la seguridad jurídica, una cosa es la seguridad jurídica, otra cosa es la rapidez. Entonces, lamentablemente a veces confundimos los términos, tomando en consideración que la mala fe existe. Entonces tendríamos que recurrir, excepto a otros procesos de desalojo, que no caigan en estas causales, es que esto es alternativo. Es decir, yo puedo hoy llevar a cabo contratos de arrendamiento sin la cláusula de allanamiento, sí, y puedo no acogerme a esta ley 3933, sí, entonces por ende no es impositiva, sino simplemente es una modalidad que asegura de cumplirse con cada una de las exigencias, rapidez en el desenvolvimiento de cada uno de los postulados a tomar en consideración. ¿Ya? A ver, bueno, Marlon Cecinario ya preguntó. Dice, doctor, buenas tardes. ¿El contrato de alquiler para desalojo notarial es suficiente legalizar? No, tiene que ser escritura pública. Tiene un costo. Buenas tardes. Si el propietario del inmueble que se alquiló falleció, el heredero puede iniciar el desalojo notarial. Lo que tendrían que hacer ahí es el proceso de sucesión. Y cuando ya, porque ahí dice propietario u otras personas con interés, ¿sí o no? Entonces, el propietario al morir, y esto entra a derecho de sucesiones, tiene que, lo ideal es que haya dejado testamento, pero al no hacerlo testamento, tendrían que llevar a cabo un proceso de sucesión intestada donde los hijos, a ser herederos forzosos, sean reconocidos como herederos, ¿no? Y que ellos efectivamente inicien, al ser personas interesadas, todo este procedimiento. ¿Ya? Bueno, ese escenario ya lo respondí. Acá hay otra pregunta, la señorita Carla Piluti, dice, buenas tardes, parece un procedimiento sobre desalojo más rápido que los otros, pero en realidad, ¿cuánto dura? Bueno, la norma plantea pues unos días prácticamente 20-25, pero en realidad eso no es así. Lo hemos dicho que, por ejemplo, cuando llega a los juzgados de paz letrado, y con esto no estoy diciendo ninguna mentira, vamos a poder observar que ahí los plazos se alargan, sobre todo tomando en consideración la carga procesal que este tiene, ¿no? Entonces ahí sí se eterniza, ¿sí? No eterniza, pero podríamos decir, a comparación de 4 o 5 años, 2 o 3 meses, podría ser un plazo razonable tomando en cuenta efectivamente el lapso de tiempo. Dice, la única forma de recuperar lo gastado es que el inquilino figure en el sistema como deudor por años, dado que se pone a tiempo a bienes a nombre de otros y solo por levantar su anotación tendrá que llegar a un acuerdo con el propietario. Bueno, nadie quita, y en la propia ley así lo señala,
que pueda haber un acuerdo conciliatorio, ¿no? O sea, eso no lo quita, inclusive el notario puede estar presente y de esa manera, pues, poner a foja cero todo el procedimiento que se había iniciado inicialmente. No hay ninguna de estas cláusulas, tendría que esperarse como 5 años. Mientras tanto, el arrendatario vencido sigue subarrendando y no paga al dueño. Bueno, lo que sucede es que una cosa es la ejecución y otra la tramitación y el cumplimiento de cada uno de los requisitos que piden, mi querido William. Lo que hay que tomar en cuenta también, y eso hay que señalarlo de forma plena, es que muchas veces no existe la voluntad por parte, ¿no? Y nosotros señalamos la mala fe que puede existir el arrendatario de querer cumplir justamente con cada uno de estos puntos estipulados. Dice, tiene validez para el desalojo del contrato que contiene la cláusula de allanamiento y solo confirmas ante notario público sin FUA. No, tiene que tener escritura pública. Bueno, y el tema de las diapositivas con los señores organizadores. ¿Existen diferencias entre el procedimiento de desalojo con interrogación notarial y el contrato de arrendamiento se celebra con una persona jurídica del lugar de una persona natural? No, se le da, Luis Alberto Córdoba, el mismo tratamiento. Bueno, las PPTs, ya eso es para los señores organizadores. Bueno, ya las diapositivas, ya le he dicho, ya el señor, el doctor Torres se va a encargar ya de poder pasarlo de forma adecuada. ¿Qué pasa si en mi contrato puse la cláusula de allanamiento, pero no lo hice en la FUA? ¿También es válido? No, ahí la única salida que le queda, señorita Darda, es que haya sido por escritura pública. Si no, no. ¿Ya? En caso que el dueño hubiera fallecido y solo existiría un contrato verbal, ¿qué procede? Bueno, no se aplica esto, pues tendría que usted seguir. Primero, nuestro ordenamiento no dice que tiene que ser escrito. Este procedimiento especial sí. Este procedimiento especial sí. Entonces, con eso ya descartas. Tendrías que seguir el camino del proceso de desalojo tradicional que está efectivamente dentro del Código Procesal, del Código Civil y Procesal Civil, ¿no? La tramitación tradicional. ¿Es necesario escritura pública? Sí, sí es necesario. Doctor, absolvemos Eh, una consulta, ¿sí? Porque estamos sí, ya casi en la parte final. Y le sí, agradecemos por estar absolviendo una por una. La verdad que sí. sí. Acá dice Fiorina Morales, el PUA es el formulario único de arrendamiento es obligatorio en el caso de que sea el arrendamiento para vivienda sí, pero también la propia ley señala que puede darse por escritura pública para el contrato de arrendamiento entre particulares. ¿Ya? Eso sería todo. Quiero agradecer nuevamente al Ministerio por la invitación, en la persona del doctor Torres, como en la persona de la doctora Ana Martínez, y como siempre a su disposición. Creo que ese tipo de actividades permiten un acercamiento a la ciudadanía con el Estado para poder absolver pues todo tipo de figuras que a diario tenemos, ¿no? Que nosotros absolver como operadores jurídicos para lograr pues lo que es la confianza y la seguridad jurídica que tanto anhelamos. Muchas gracias. Así es, doctor. Hemos llegado ya a la parte final y le queremos agradecer por haber aceptado esta invitación. Le estará llegando también el certificado como expositor por habernos apoyado esta conferencia. Y bueno, agradecer también a las 1000 personas que se han conectado el día de hoy. Ha sido un lanzamiento de este programa muy exitoso y esperamos que el próximo lunes también tengamos esta misma acogida. Los esperamos entonces en el próximo lunes con una nueva conferencia y antes de despedir, doctor, quisiera que, bueno, pues no, comprometerlo a ver si es que nos da el ok para compartir su importante material que veo aquí que están solicitándolo mucho. Sí, 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 he escuchado. No, no, adelante, Jimmy. Yo, por esa parte, cuando uno interviene en temas de docencia, lo que menos de uno debe hacer es ser egoísta, ¿no? Al contrario, ¿no? Con tal de contribuir a que ellos puedan ampliar sus conocimientos y la aplicabilidad de esta ley, adelante, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. El público aquí también se lo agradece. Entonces, hasta otra oportunidad, doctor Emilio, cuídese bastante y muchas gracias con todos. Nos despedimos. Hasta otra oportunidad.